buenos días, Bolivia. Empezamos así enlazados a nivel nacional con Edmundo Gutiérrez allá en Santa Cruz, porque claro, vamos a hablar acerca de las repercusiones tras la reaparición del narcotraficante más buscado, Sebastián Marcet. Un sabor a poco fue lo que dejó esta entrevista, dicen muchos analistas. Edmundo. Prácticamente es lo que se pudo ver anoche en esta entrevista. Vania, muy buenos días, y a todo el país también. Había mucha expectativa sobre lo que se podía decir y finalmente no se dijo, porque prácticamente es una entrevista que ratificó lo que ya Sebastián Marcet había dicho en videos anteriores, en dos apariciones que tuvo en videos que se habían hecho públicos justamente en el mes de agosto del presente año, cerca de un mes después de que prácticamente se dio a la fuga Sebastián Marcet. Pero, ¿qué dijo sobre Bolivia y sobre las autoridades? ¿Qué es lo que más expectativa generó? A continuación, Vania, eso es lo que vamos a revisar en un breve resumen de las palabras del narcotraficante más buscado en el Cono Sur. Secuestro no existió. Hay muchas cosas que no existieron. Ahí el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, o sea, que la muerte del Castillo. Procedieron al secuestro de un efectivo policial. El secuestro no hubo, el policía ese que preguntaste no aparece porque eso lo declararon así creo que para imputar la gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy. Y de mi casa me avisaron, sí, me avisaron. Armé 2 valijas de ropa mía de los niños y me fui. Obviamente que me fui, pero dicen que no había nada en las casas. Todo lo que había se lo habrán quedado, por eso dicen que no dejé nada. Dijeron que lo único que incautaron fueron $400.000. Sí. Y había ropa, en dinero incautaron eso de otro lado y después ofrecieron 100 por mi captura. 300 ya quedaron para ellos. Porque no mostraron, no hicieron un video, los prendieron fuego, los donaron, no. Se lo quedan para ellos, ofrecieron 100, que nunca se lo dieron a nadie porque nadie me va a entregar por $100.000. Y así es Bolivia. Del Castillo salió como muy enojado con la situación y comprometido. Incluso llegó a decir que iba a poner a todas sus fuerzas para capturarte porque eras un narcotraficante peligroso, sino que llegó a decir que eras violador, pedófilo y femicida. Me hizo reír cuando lo escuché decir esas cosas y la verdad me molestó bastante que haya dicho eso y le respondí con un largo mensaje. En líneas generales, ¿qué decía ese mensaje? Que mire mi prontuario delictivo, que tengo varias cosas, es largo mi prontuario, pero de violador, femicida y todo lo que dijo no tengo nada. Que él es un corrupto, que usaba otro nombre para que no dijeran Eduardo del Castillo. El 90% de lo que se dice en Bolivia es falso. Y señala además al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de que él puede decir la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Es lo que no dijo Sebastián Marcet. Ahora, le llama mucho la atención, al margen de lo que ya ha señalado en otras oportunidades, como tú bien lo mencionabas hace un momento, Edmundo, la forma como se llega a esta entrevista, como la periodista de investigación de este canal llega a tomar contacto con Sebastián Marcet. Creo que eso es lo más novedoso dentro de toda esta entrevista, ¿no? Prácticamente, Vania, porque nosotros nos preguntamos también si un narcotraficante estuviera en realidad acorralado, ¿acudiría a un equipo periodístico para que pueda realizarle una entrevista y mostrarse de la manera en la que se ha mostrado? Porque no se lo veía vulnerable como la policía piensa que está, no se lo vería acorralado. Eso sí, él busca de alguna manera tratar de negociar aparentemente su entrega como de su familia, pero ante la justicia uruguaya. Lo que queda claro aquí también, Vania, es que la imagen de Bolivia como país a nivel internacional está prácticamente por los suelos. Con todo lo que se dijo también en el programa que se encargó de emitir esta entrevista y el análisis que se realizó, Bolivia ha quedado como un país corrupto y también un país donde el narcotráfico se campea, cosa que también aquí se maneja como voz populi en realidad, pero el caso Sebastián Marcet ha desenmascarado más aún ciertas situaciones como lo que mencionaba Sebastián Marcet, que se habrían quedado con cosas que estaban dentro de su casa y con el dinero también, porque se incautaron $400.000, de los cuales él ni siquiera sabe dónde están ahora mismo. Ahora, con relación, por ejemplo, a otros gobiernos,
¿No ha intentado Sebastián Marcet lavar un poco la cara de quienes en determinado momento lo habrían colaborado? Lo que dicen algunos analistas a propósito de lo que ha señalado. Ha sido muy escueto con relación al pasaporte, por ejemplo, cierta ayuda que habría recibido. Claro, él ha desmentido, ha vuelto a negar, porque ya lo hizo en otras oportunidades, sobre el caso del asesinato del fiscal Pecci, por ejemplo, ¿no? Pero sí fue más contundente al referirse a Bolivia. Y surgen varias cuestionantes. ¿Quién financió esta entrevista? ¿Fue financiada realmente? ¿Cómo logra tomar contacto Sebastián Marcet con esta periodista? ¿Por qué con este medio de comunicación? Son varias dudas que quedan al aire. De hecho, hay una segunda parte que se viene justamente en la entrevista a Sebastián Marcet. ¿Será que revela algo más? No lo sabemos. Pero permíteme, por favor, Edmundo, vamos a revisar este cuadro comparativo porque hay un análisis criminal y psicológico que se ha realizado de quienes ustedes ven en pantalla, Sebastián Marcet y también Pablo Escobar. Ahí están, catalogados de alta peligrosidad por la Interpol, Europol y DEA. Iniciaron muy jóvenes en el narcotráfico. De hecho, ayer Sebastián Marcet también ratificó lo mismo. Crearon redes de narcotráfico internacional. Vamos a seguir viendo. Realizaron entrevistas televisadas y sí, de hecho Pablo Escobar también acudía a los medios de comunicación. Incluso cuando fue capturado, le daban la posibilidad de hablar con algunos medios de prensa. Ambos egocéntricos sociales, catalogados así tras un análisis psicológico que se ha realizado. Tienen complejo de superioridad, personalidades carismáticas y encantadoras. Y acá vamos a un punto muy importante. Y es que analistas consideran que con esta entrevista se ha tratado de romantizar al narcotraficante más buscado, que es Sebastián Marcet. Seguimos viendo, por favor. Escurridizos y hábiles para evadir a la policía. Eso es notorio. Generaron corrupción en gobiernos, lo que ha señalado Sebastián Marcet, por ejemplo. Apasionados por el fútbol, sí, señores, porque Sebastián Marcet incluso era jugador, ustedes recordarán. Pero Pablo Escobar no es que haya jugado al fútbol, pero sí ha dado mucho apoyo a determinado club en Colombia, en Medellín. Seguimos revisando, por favor. Una vida lujosa y ostentosa, sin duda. Buscaba reconocimiento de la sociedad, es lo que estamos viendo ahora con Sebastián Marcet, es posible. Buscaban estar vigentes a través de los medios de comunicación. En este caso, Sebastián Marcet, a través de las redes sociales también, ¿no? Seguimos viendo, por favor. Despiadados y violentos, así los han catalogado tras un análisis psicológico que se ha realizado en su momento a Sebastián Marcet y también al señor Pablo Escobar. Manipuladores y astutos, sin duda, paranoicos y desconfiados. Y lo dijo Marcet en esta entrevista, es muy difícil confiar en alguien, ¿no? En tu entorno, con quienes trabajas, dijo él. Vamos viendo más, por favor. Desafiantes y avesados. Búsqueda constante de tener el control y poder. Se mostraban cariñosos y protectores de sus familias. Es un cuadro comparativo del análisis psicológico que se ha realizado a estos dos narcotraficantes considerados los más grandes, por lo menos en esta región. Edmundo. Y de hecho, Vania, él cuida a su familia y es lo que está buscando, según este análisis y la comparación que se ha realizado. De hecho, lo podemos confirmar con la entrevista que se realizó. Aunque en el tema de la violencia, él asegura que no es violento, ¿no? Incluso una de sus frases, él aseguraba que del 100% de sus problemas, al menos solo el 1% los solucionaba con violencia. Esas son las palabras de Sebastián Marcet. Hay toda una realidad detrás de esta entrevista y que nos deja en realidad con muchas dudas, más de las que se pretendía responder en todo caso al momento de generarse la expectativa de la entrevista. Lo cierto también de todo esto es que el ministro Eduardo del Castillo ha quedado con un sobrenombre, porque Sebastián Marcet también confirmó en esta entrevista que había mandado un mensaje de texto donde mencionaba que el ministro de Gobierno se encubría bajo el nombre de un seudónimo, en todo caso de una mujer, para poder estar infiltrado supuestamente dentro de su organización criminal y tener idea de sus movimientos
movimientos. Ahora, ¿qué harán de aquí en adelante las autoridades? Son las preguntas que nosotros estamos justamente tratando de respondernos, pero esta entrevista nos ha llamado mucho la atención por la tranquilidad de Sebastián Marcet, Mario, por su aplomo, por su vestimenta también, porque muy tranquilo, muy relajado, una vida de lujos que se puede apreciar incluso solo con su ropa, porque estamos hablando de una chompa de unos $1.400, $1.400, un reloj de $53.000, entonces se nota que tiene una vida ostentosa. Definitivamente un hombre que mantuvo el temple, ¿no? Se notaba alguna actitud un poco narcisista también de su parte, se lo veía a él muy confiado, como que poco vulnerable, como que no era con él la situación. Prácticamente, ¿no? ¿Qué te parece, Edmundo, si revisamos algunos de los momentos? Una de las frases que marcaron la noche durante esta entrevista, que las tenemos aquí a continuación, vamos a leerlas, en lo que dice lo siguiente: la verdad que la cuente del Castillo, el 90% de lo que dicen ahí es mentira. Él pide pruebas incluso, ¿no? Dice, si me llegan a capturar quiero que me muestren pruebas de todo lo que se me acusa, dice. También toca el tema del secuestro, que dice que tal no hubo. Por algo el policía ese no aparece. Eso lo declararon así. Creo que para imputar a la gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy. Interesante, ¿no? Las frases que menciona, ¿no? Ahí está, en relación a cómo escapó, esto es lo que menciona, ¿no? Decía que le avisaron, armó 2 valijas con ropa de él y de los niños y se fue. Eso ocurrió el 28 de julio, señoras y señores. Pero el 28 fue la última vez que cenó y el 29 escapó de su casa. Bueno, cosas que ya sabíamos, pero de lo nuevo surge esto. En el dinero que incautaron, eso de otro lado, y después ofrecieron 100 por mi captura, 300 ya quedaron para ellos, porque decía, por mí, entonces, ¿quién va a pagar? Yo no voy a dar 100.000 por él. Claro, ahí está justamente una frase similar a la que estás haciendo referencia, Mario. Dice, ofrecieron 100 que nunca se lo dieron a nadie. Nadie me va a entregar a mí por $100.000. Así es Bolivia. Ahí es cuando nos tachan, ¿no? Prácticamente. De corruptos. Bueno, de corruptos, que es un país que promueve el narcotráfico en realidad. Y aquí fue cuando se lo acusó de otros delitos, además de legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico. Me molestó bastante, tengo varias cosas. Es largo mi prontuario, pero de violador, feminicida y todo lo que dijo, no tengo nada. Él en ningún momento negó ser narcotraficante, más aún, él lo ratificaba diciendo incluso que el que vende no consume, ¿no? Así que él sí tiene claro quién es, qué oficio es el que ostenta en todo caso, ¿no? Y en base a eso ya trató de responder también a las acusaciones de las autoridades. Y como última frase que también llamó la atención durante esta entrevista es, él es un corrupto que usaba otro nombre para que no dijera Eduardo del Castillo. De seguro ya ustedes recuerdan cuál es ese apodo, ese seudónimo. Sonia es como lo hizo llamar en todo caso en este mensaje que finalmente confirmó Sebastián Marcet que sí había sido escrito por él, Vania. Llama mucho la atención la puesta en escena, ¿no? Vamos a analizar un poquito más el ambiente también, el lugar, los cobertores que colocaron a los sofás, por ejemplo. La periodista en determinado momento, no sé si se le salió o es que lo tenía que decir, habló de una mansión. Se ha referido a que han tenido incluso un churrasco, porque estuvo 2 días en la vivienda de Sebastián Marcet. Pero no soporta verte cuando está brillando arriba. Bueno, en realidad habrá que ver también qué intención tenía él, ¿no? Si utilizar tal vez el canal uruguayo en todo caso, ¿no? Para ganarse a la gente también, ¿no? Y utilizarlo como un canal de negociación al fin y al cabo, porque es lo que él aparentemente estaría buscando, porque uno al fin y al cabo se cansa de huir, se cansa de vivir escapando, de ser un prófugo de la justicia. Sus hijos no pueden tener una vida normal y si es verdad lo que dice, que su esposa no ha cometido ningún delito, me imagino también estará cansada de estar viviendo una vida de prófuga de la justicia porque hay un sello rojo también que pesa sobre ella. Ahora, eso es lo que habría que analizar también, ¿no? ¿Cuál era la intención real de Sebastián Marcet al permitir que un equipo periodístico vaya hasta donde estuviera él? Que de hecho ni siquiera debe ser el lugar donde él se está refugiando. Tal vez solo fue ahí para la entrevista, incluso lo mencionaba la propia periodista. Marcet ya no debe estar ahí, aunque no tiene más contacto con él. Bueno, haciendo hincapié a lo que mencionaba Vania hace un momento, se hablaba mucho de la romantización del delito. ¿Sabés qué pude percibir durante la entrevista leyendo los comentarios de la opinión pública?
había mucho apoyo. Se ha convertido en una especie de antihéroe Sebastián Marcet, en los cuales se leía comentarios de la gente diciendo, bien Marcet, bien mi jefe, tal cual haciendo tipo una apología del delito a todos los hechos delictivos que estaría realizando. ¿Sabes qué es lo que pasa justamente con eso, Mario? Es que en realidad la población boliviana tiene tanto en contra de la policía boliviana que prácticamente les alegra todo lo malo que les pase, ¿no? Y lo malo que les ha pasado este año es que se les dio a la fuga a Sebastián Marcet, es que se les escapó y entonces por eso la gente es como que lo aplaude. Obviamente está muy mal. El narcotráfico es un delito penado por la ley y eso uno tiene que ser tajante con eso, ¿no? Pero de ahí a romantizar, apoyar a un narcotraficante tampoco está bien, ¿no? Está bien que usted no quiera a la policía, pero tampoco pues le brinda su apoyo, aplauda lo que hace el narcotraficante, porque está mal. Y no fue el único tema, también hubo otro de Nati y Natalia que lo vamos a estar viendo a continuación, pero tenemos otro tema que revisar también el mundo. Exacto. ¿Correcto? Son las frases del equipo periodístico o Patricia Martín justamente, quien tuvo el contacto con Sebastián Marcet en esta entrevista por la cual ella tuvo que viajar prácticamente con rumbo desconocido y esto fue lo que ella mencionaba. El contacto fue a través de alguien que tenía contacto con él y esto le llevó un tiempo. Le preguntó si se animaba a hacer una nota personal. Yo le dije que agradecía la confianza y le dije que si él me daba la tranquilidad de que no me iba a pasar nada, iba. Exacto, y esto ocurrió, este contacto justo el 8 de noviembre, cuando ella le dice que sí y le pide condiciones, ¿no? Fue todo día tras otro. Sí, un día tras otro, todo rápido. Le pedí 3 condiciones. La primera fue que yo pudiera viajar con su abogado. La segunda fue que él me dejara avisar a mi familia. Y prosigue, ¿no? Y la tercera, yo soy periodista y yo te voy a hacer las preguntas que yo quiera y vos ves si me contestás. Muy bien. Eso le decía. Estaba sin el celular. No tengo idea cuánto tiempo estuve, seguro más de 1 hora. Algo que me preguntaron es si me había vendado los ojos o si me encapucharon. A pedido de él no lo hicieron, pero sí me pidieron cumplir determinadas medidas. Esto ya ocurrió el 9 de noviembre. Ella viajó un día después del contacto personal, bueno, no personal, sino por llamada, pero ya directa con Sebastián Marcet, ¿no? Esto fue el 9 de noviembre, ¿no? Le dicen el patrón o el jefe. Así se refería a su gente hacia Sebastián Marcet cuando él llamaba para ver cómo estaba la periodista. Por otro lado, una vez llegamos a casa, no vimos ni arma ni droga. Pero sí cuando aterrizaron con el helicóptero justamente en este lugar desconocido, la periodista menciona que había gente, había un perímetro de seguridad, había gente armada, incluso uniformada, y eso es lo que nos llama un poco la atención, ¿no? Era un equipo especializado. Pero él... ¿Qué tipo de uniforme? ¿Era uniforme oficial? Pero él, todo un criminal de cuello blanco, recibió a la periodista con la familia, incluso con los niños. De hecho, él menciona que no es una persona violenta y que dentro de la casa, por ello, aparentemente no había ninguna arma. Y era tal el lujo en esta casa alquilada, en esta mansión alquilada que contaba con varios cuartos, con piscina y con chef, porque la recibieron con una mariscada impresionante. Y el chef no solo te servía la comida, sino te explicaba a detalle cada platillo. De hecho, comieron langostas, según el reporte. Bueno, comieron, entre otros platos más que a la periodista no le gustaban de eso, ¿no? Pero, bueno, creo yo en esa situación la comida es lo de menos, pero sí se pudo ver el lujo, ¿no? Exacto, el lujo. La periodista estaba, me imagino, un poco nerviosa, pero dice que se sintió cómoda después, ¿no? Por la confianza que le brindó Sebastián Marcet, confianza que fue clave para poder llegar a esta entrevista, en realidad. Bueno, que finalmente la entrevista, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Bastante esperada. No se dijo... La expectativa creo que fue muy alta para lo que dijo. La expectativa era que Sebastián Marcet devele nombres de quién lo ayudó a salir de Bolivia, quién lo ayudó a escapar, quién le dijo, oye, te están buscando, van a ir a tu casa esta mañana del 29 de julio, y él se fue. Pero al final no lo dijo, él pidió que la verdad la diga Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno. Vania. Bueno, llama mucho la atención varios detalles de esta entrevista, ¿no? ¿Por qué la periodista, por ejemplo, no fue más incisiva en algunas consultas? ¿Qué pasó? Terminando la entrevista, hubo una revisión de Sebastián Marcet para ver esto sí al aire, sale al aire o no. Son dudas que dejan, ¿no? Definitivamente. Ahora, él ha señalado de que continúa con el ilícito, continúa con el narcotráfico, continúa trabajando, entre comillas, porque él llama así a lo que hace.
a su negocio. Así lo señala, pero este es un ilícito, sabemos, penado a nivel internacional, incluso buscado, les decía hace un momento, por la DEA, la Interpol y la Europol incluso. Así habló Sebastián Marcet. Llama la atención varios detalles que le señalábamos. Por ejemplo, en el momento de la entrevista, el tema de los sofás. ¿Para qué? ¿Por qué cobertores? Para tal vez que no se note el lugar donde él estaba. Se podía reflejar también a través de la ventana y de las cortinas luces. No sabemos si era o en qué lugar estaban, ¿no? Y la periodista, de hecho, no se acuerda muchas cosas del momento de su traslado hasta este punto. Ampliaremos en cualquier momento justamente todas las declaraciones que ha dado Sebastián Marcet, porque las repercusiones no se han dejado esperar y de esta forma hemos querido empezar así enlazados a nivel nacional. 6 de la mañana con 22 minutos. De nunca acabar. Largas filas. Mire usted, estamos mostrando en pantalla triple lo que sucede en este momento en este lugar. Víctor Hugo Rojas, adelante. De no creer, Vania, las filas se han multiplicado. Es la fila más larga que he visto y si alguna vez había mucha gente, ahora hay el doble. Y nos comentan que el sistema ha cambiado. Sí, buenos días. Ha cambiado el sistema, le cuento, porque estamos volviendo a retroceder, a volver a venir en las madrugadas, porque aquí bien claro hay una ficha donde dice venga a hacer fila a las 6 de la madrugada, cosa que la gente no va a hacer eso, van a venir anticipadamente para tener un lugar más adelante. O sea que en vez de mejorar, estamos retrocediendo. ¿Desde cuándo ha habido este cambio del sistema? Desde hoy lunes ha habido este cambio, porque antes veníamos en el día y nos daban ficha en la tarde, cosa que ahora ya no es así, tenemos que madrugar, todo con nos pueden hasta asaltar porque hay muchas personas que vienen de la... Hay que trasnochar en realidad, sí. Noche antes, ¿no? Hoy hemos dormido en plena lluvia, hemos dormido para tener la ficha, eso no es posible, en vez de que mejoren, estamos empeorando. Yo quisiera que las autoridades tomen en cuenta esta situación de que si estamos delicados, peor nos vamos a pasar con el frío, por favor. Yo le agradezco. Otro de los apuntes, Vania, te voy a comentar, es que, por ejemplo, en la especialidad de cardiología existían 3 especialistas, por ejemplo. Uno de ellos ha fallecido producto del COVID y esa especialidad, ese cupo no se ha repuesto. Es más, el ítem ha desaparecido. Entonces solo han quedado 2 cardiólogos. Por ello es que no existe mucha atención en esa especialidad y ahí viene esta situación de largas colas, larga espera, desatención hacia los pacientes de esa especialidad, por ejemplo. Eso en un solo apunte que nos han dado. Habría que investigar, escudriñar qué pasa con las otras especialidades, qué pasaron con los ítems, cuántos cambios se vio, han existido, si es que se han repuesto los ítems que de alguna forma médicos que han fallecido. Lo cierto es que acá no hay personal que informe. Si yo vengo por primera vez, no sé a qué fila me tengo que adherir. Claro, qué no complicado. sé si estoy en los programados en los que voy a sacar por primera vez la fila y la gente lo que hace es pelearse porque dice a esta hora se cuelan. Claro, están desde la madrugada, muchos duermen incluso en este lugar, imagínense, todo por una ficha, todo por la atención médica, por el derecho que uno tiene a la salud y tiene que hacer estas filas. Pero no es el único lugar. Vamos hasta la ciudad del Alto Hospital Holandés. ¿Cuál es el panorama, Donato Hanover? El panorama varía en parte porque la fila no es evidentemente tan extensa, tampoco es tan masiva como la que se registra en el Hospital de Clínicas. Sí hay fila acá en el Hospital Boliviano Holandés, la gente que estamos observando a mi espalda, que ya está empezando a dar vuelta el ingreso, son personas que están haciendo fila, si bien no toda la noche, pero desde aproximadamente las 6 de la mañana las personas están acá afuera porque todavía no hay espacio acá. La gente ya pudo ingresar acá, las fichas empiezan a entregar un momento más y las atenciones comienzan a partir de las 7:30 de la mañana. Vamos a consultar si son motivos de resfrío o qué especialidad, porque el cambio de clima también está afectando. Buenos días, ficha para consulta externa. ¿Usted se ha resfriado o su hijito? Mi hijito. ¿Le ha afectado el cambio de clima? Sí.
Sí, algo por ahí. Pero muy amable, buenos días. ¿Usted consulta resfrío también? No, es para mí, es gastro. Para gastritis. ¿Usted, señor, buenos días? Es para mi esposa, para cirugía general. Cirugía general. Distintas especialidades, la gente está haciendo acá su fila para obtener una ficha. La atención ya empieza a darse en el tema de que se les hizo pasar por el tema del frío. Las fichas empiezan a entrar en minutos más y las atenciones desde las 7:30, según se nos ha informado acá desde el Hospital Boliviano Holandés, compañeros. Muy bien, estamos en La Paz, en la ciudad del Alto y también en Cochabamba. Álvaro Colque con nosotros para hablar acerca de las temperaturas, sí, porque llovió el fin de semana y ahora, ¿cuál es el panorama, Álvaro? Buenos días, compañeros. En Cochabamba continúa lloviendo. Lo que podemos ver al fondo, que pareciera que fuera humareda, en realidad es una llovizna que pues se da hacia el lado noroeste de Cochabamba. En realidad en toda Cochabamba está lloviendo. Ese es el pronóstico que han dado las autoridades del Senami, de la misma forma de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Gobernación. Hay mucha felicidad en la población respecto a que esté lloviendo en el departamento. Sufríamos hace días un domo de calor en Cochabamba, las temperaturas estaban intensas, las personas pues sufrían un golpe de calor, muchos se han puesto mal, pero hoy ya durante el sábado, domingo y lunes la temperatura es agradable en Cochabamba. Hay bastante lluvia, en sectores que hay lluvias esporádicas, en otros sectores que hay lluvias más fuertes. Ayer, por ejemplo, se tenía un granizo leve en la zona norte. Desde este punto pues Cochabamba está un tanto más alegre, ¿no? Por la situación térmica que se sentía en los días anteriores. Claro que sí, es una muy buena noticia que haya comenzado a llover allá en Cochabamba y también por los incendios forestales, ¿no? En el trópico principalmente. Esto da una tregua, es un alivio. Necesitamos más lluvias, claro está. La Paz también llovió y vamos a reflejarle a usted lo que marca la noticia justamente en este lunes, iniciando esta semana con nuestras unidades móviles. Gracias, Álvaro Colque. Así amanece la Llacta y le hemos estado reflejando también cómo se encuentran los diferentes hospitales. Ahí están las filas de nunca acabar. Hospital de Clínicas, hospital también holandés en la ciudad de El Alto. A esta hora o desde muy tempranito, una leve llovizna también caía en la sede de gobierno, ¿no? Y la temperatura a esta hora es de 9 grados centígrados. A tomarlo muy en cuenta, por favor, si usted va a salir de casita, saque paraguas, saque ropa abrigada, porque en cualquier momento cae la lluvia en La Paz y también en la ciudad de El Alto. Así amanece el país. Continuamos. Hacemos un análisis de esta entrevista grabada, sí, por un medio de comunicación de Sebastián Marcet, el narcotraficante más buscado. Hay quienes dicen que dejó un sabor a poco, que no dijo más allá de lo que ya había dicho en otros videos. Pero hagamos el análisis con el abogado y criminólogo Iván Aliaga, quien lo tenemos en este momento en contacto vía Zoom. Quiero agradecerle para empezar por haber accedido a este contacto. ¿Qué le parece esta entrevista? ¿Es así como se está hablando de que dejó un sabor a poco, que dijo lo mismo que ya había señalado en otras oportunidades? ¿Qué opina usted? Bienvenido. Muy buen día, Vania, buen día a toda la audiencia de ese prestigioso canal. Bien, yo pienso hacer un análisis de este tema desde la perspectiva de mi especialidad, la criminología. La criminología es una rama que estudia las causas del delito. Y uno de sus principales instrumentos es crear lo que se llama el perfil criminal, hacer un perfil de las personas involucradas en el delito. Entonces, haciendo un análisis de este señor y de la entrevista que vimos el día de ayer, podemos concluir que él tiene una personalidad megalómana, egocéntrica. Vean, analicemos que es una persona que está perseguida, está oculta, tiene mandamientos de aprehensión en casi toda Latinoamérica. Pero él, en vez de tener un perfil bajo, de tratar de ocultarse, él y su familia, busca su exposición pública. Él quiere aparecer en los medios. O sea, es una persona que considera que si no hay un titular, no hay en la prensa una atención a sus actividades o a su persona, está mal. Entonces él busca
su exposición pública. Entonces, se ha generado muchas expectativas de que esta entrevista podría haber dado nombres, conexiones, etc. Nunca lo va a hacer, porque él lo que quiere es captar la atención del público, de la ciudadanía, ¿no? Buscar lo que se llama que la población se identifique con él, ¿no? Y tratar de buscar un apoyo de ellos, ¿no? Entonces, no puede él involucrar a personas de sus actividades, autoridades, porque eso más bien lo perjudicaría. Es decir, permítame, doctor, es decir, él usa los medios de comunicación, o en este caso ha usado este medio de comunicación, a estos periodistas, para lograr el reconocimiento de la sociedad. ¿Ese era su fin? Correcto. O sea, que lo muestren como una persona carismática, como una persona poderosa, y además el principal fin es que los medios no se olviden de él. La principal realización, considero, que él tiene es que todos los días salgan titulares en los medios. Y cuando ya los medios comienzan a dejar de lado su noticia, ahí se preocupa y busca el medio para volver a ser expuesto. Ahora, ¿qué me dice del ambiente, la forma como se hace esta entrevista? Canciones incluso que pide Sebastián Marcet para que entre medio se las pueda difundir, ¿no? Habla de un guerrero, habla de que cayó, pero se levantó, refiriéndose cuando entró a la cárcel, como naturalizando lo que él hace, que está bien. ¿Eso es lo que trata de mostrar? Es un trabajo muy elaborado, o sea, no ha sido una entrevista en medio de la selva, con un celular, ha sido una entrevista muy planificada, muy cuidada. Entonces, él ha tratado de mostrar, en primer lugar, su poder económico, ¿no? Que pese a toda la situación que supuestamente ha pasado, él tiene un poder económico que le permite realizar este tipo de actividades, ¿no? En segundo lugar, él, a través de esta entrevista, ha buscado tratar de humanizarse, ¿no? En el sentido de decir, yo tengo mi familia, lo que me interesa es mi familia, y vean, deja como algo muy secundario, algo completamente irrelevante, su actividad delincuencial, ¿no? Bueno, llama mucho la atención también, ha llamado mucho la atención la forma de la presentación de este narcotraficante, los moderadores de esta entrevista, la propia entrevistadora. ¿Qué me dice de eso? Hay quienes han calificado como un intento de romantizar a Sebastián Marcet. Ese es el fin que perseguí. No, le vuelvo a reiterar, así no lo hubieran alabado tanto, tal vez lo hayan atacado. Pero él en el fondo lo que busca es estar en primera plana. Él lo que busca es que la prensa, las personas, no solo en Bolivia, en toda Latinoamérica, hablen de él, ¿no? Sí. Sus actividades que realice, delictivas o no delictivas, sus actividades comerciales, de eso jamás va a hablar. Y tampoco va a permitir que se hable, porque esa es la fuente de su ingreso. Entonces no puede exponer esa parte de su vida. Ahora, ¿usted cree que Sebastián Marcet se entregue, negocie por la libertad de su familia, su esposa, por ejemplo? ¿Cree que, y viendo sus rasgos, sus características, haciendo un análisis más profundo, cree que lo haga o no? Yo pienso que uno de los principales mecanismos que permiten que este señor esté en libertad es su poder económico. El momento que pierda el poder económico por cualquier circunstancia, no va a tener otra alternativa que negociar una entrega con alguna de las autoridades. Pero mientras tenga ese poder económico que le genera impunidad y protección, es muy difícil, más bien va a seguir con estas actividades. Y yo pienso que si no pasa nada, de aquí a unos 2-3 meses va a volver a buscar promover algún contacto con las redes o medios sociales para que no se olviden de él.
Les vuelvo a reiterar, es una personalidad egocéntrica que lo que más les realiza es verse expuesto en las redes sociales. ¿Qué me dice de la reacción de algunas autoridades bolivianas previa a esta entrevista? Yo pienso que las autoridades siguen la línea dentro del marco de sus funciones, ¿no? Es muy cuestionable si es una persona prófuga de la justicia con mandamientos, creer en lo que diga o acuse, ¿no? Porque una persona para acusar o presentar pruebas se tiene que presentar ante una autoridad judicial competente y ante ella o ante un fiscal acreditar las mismas. Entonces, que lo haga a través de medios, a través de entrevistas planificadas, le quita credibilidad. Pese a él, les reitero, lo que busca él es esa exposición a los medios sociales. No, las autoridades, yo pienso, están en el rol que tienen que seguir de no darle mucha importancia a lo que digan. Pienso que sería un gran error que ellas traten de explicar o justificar en base a las declaraciones del señor, porque en ese caso le estarían dando la tribuna necesaria. Lo que él busca, ¿no? Necesaria a lo que él dice. Claro. Bueno, gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Iván Aliaga, abogado y además criminólogo, ¿no? Hemos hecho un análisis justamente de este aspecto de Sebastián Marced. Y llama mucho la atención, y con esto cierro, doctor, porque tal parece que él ha logrado su objetivo. Hay personas que han hecho comentarios mientras se realizaba esta entrevista y endiosando prácticamente al narcotraficante, ¿no? Y muchos de ellos comparándose incluso con Sebastián Marced, idealizándolo. Entonces esto llama mucho la atención, cómo está impactando también en la población. Gracias, doctor. ¿Algún apunte antes de cerrar? No, gracias por la invitación, Vania, y les reitero, siempre tenemos que tratar de abordar estos temas desde una perspectiva académica, no tanto política. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Hemos conversado, reitero, con el doctor Iván Aliaga, abogado y criminólogo. Lo vamos a estar contactando también para otras oportunidades, porque Sebastián Marced y el medio de comunicación han dejado claro de que esta es solo la primera parte, que se viene una segunda parte el próximo domingo. Veremos qué es lo que sucede. Nos vamos a ir hasta Cochabamba, porque ustedes miren que en cuestión de segundos se roba una motocicleta y se deja una más antigua, una moto vieja si ustedes quieren. Miren lo que pasó. Ahí está. Cámara de seguridad. Pasa en segundos. Asaltan, lo dejan al conductor a un lado, lo golpean, lo tiran al piso, se llevan la moto nueva. Entre estos dos cómplices dejan la vieja. Más allá de que corre, insiste, se olvida del dolor, va corriendo. Claro, va a tratar de, con la moto que la dejaron, de iniciar una persecución, ¿no? Esa no es su motocicleta, esa es la de los antisociales. La gente se acerca, trata de prender la motocicleta, un poco, no la conoce, complicado, claro, la bronca y la rabia en ese momento. Ya con una desesperación, ahí se van sumando. Pero ¿cómo lo agarraron los antisociales, no? Esa era la motocicleta nueva. La motocicleta nueva, sí. Bueno, Álvaro Col, que está con nosotros en Cochabamba, y esta es la vieja. Y esta es la vieja, ¿no? Bueno, no hay punto de comparación, ¿no? Una de último modelo con una antiquísima motocicleta. Este fue el lugar de los hechos, sí, señor. Y la víctima, presente también con nosotros. Álvaro, buenos días. Buenos días, Richard. Nos hemos trasladado justamente a este sector donde ha sucedido este robo. Estamos en Villa Loreto, en la calle Cami y Todos Santos. Justamente donde estoy parado es donde al señor lo golpean, le quitan la motocicleta y posteriormente los delincuentes huyen. Aquí están las víctimas para contarnos qué es lo que ha sucedido, cómo ha pasado este hecho. Buenos días, don Gonzalo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento usted se da cuenta que estas personas prácticamente lo están siguiendo, le han puesto el ojo para poder sustraerle la motocicleta? Pues, buenos días. Pues la verdad yo no sentí que me estaban persiguiendo. Es como yo muchos años llevo manejando moto y no siempre. Bien.
Ahí está el protagonista, mientras vemos nuevamente las imágenes, lo asaltan, lo golpean, lo tiran al piso. Él trata de reaccionar, pero ya la moto está en movimiento, se sube mientras comenzaba ya a girar la motocicleta. No sabemos con qué rumbo, comienza a andar la misma. Él trata de, con la motocicleta vieja que dejan los antisociales, primero de prenderla, va pateando para poder activar la misma, recién llegan los vecinos sumándose después de haber sido testigos también de este evento. Ahora sí, seguimos escuchando. Más rabia me da es que un trufi de esta línea de 233 tenía oportunidad 2 veces para ayudarme. Lo golpearon, ¿no? Claro, sí, me agarraron a golpe. Richard, quiero mostrarte un poco, por lo menos si se nota en la cámara, aún el señor está con los ojos bastante hinchados, lo golpearon en este caso para poder sustraerle la motocicleta. Ellos dejan una motocicleta antigua, vieja en realidad. Señora, ella es la pareja justamente, la motocicleta la habían comprado recién. Buenos días, sí, como le decía hace un momento, la moto la compré para mi niño, es nueva, tengo los papeles. Era un regalo. Un regalo, exactamente. Entonces, yo me he quedado así impactada cuando me dijo mi pareja que no, que lo han robado la moto. Yo le decía, mándame un video para creerte, es que no podía creerlo porque era nueva. ¿Cuándo compraron la motocicleta? En septiembre la hemos comprado, estaba guardado. Y como tenía que sentar la moto, entonces me dijeron que tenía que avanzar no sé cuántos kilómetros. Lo sacó. Estaba con sus plásticos. Con sus plásticos, estaba nueva. Como le digo, aquí tengo los documentos. Como le decía, es para mi niño ese regalo porque él ha salido de carrera de un técnico medio. Entonces, pues, nosotros lo compramos con esa emoción de regalarlo algo. Como por los niños. Los padres siempre hacen lo mejor por los niños. Es mi único niño varón. Imagínese. Bueno, Richard, imagínese, la motocicleta era un regalo, la sacaron justamente a manejar para poder asentar el motor, les roban la motocicleta en un sector y por este lado, ya a unos metros nada más, es que prácticamente abandonan la otra motocicleta que es totalmente vieja, no tiene placas. Según el informe preliminar que tenemos, es pues que esta motocicleta sí tiene registro, sin embargo, no tiene placa. Ese es el dato que tenemos. Más allá de eso, estas personas tenían un arma de fuego, eso es lo que habían visto los vecinos en el sector, es por eso que el señor, en este caso la víctima, no ha podido reaccionar a tiempo. Por otro lado, también se sabe que la policía ya está haciendo las investigaciones del caso. Lamentable lo que sucede en Cochabamba, zona sur, incrementa la delincuencia. Gracias, Álvaro. Bueno, las investigaciones van a continuar con seguridad y esperemos tener resultados en el transcurso, no sé si de hoy o de los próximos días, pero las cámaras estuvieron en el momento justo con el ojo para ver cómo se roba una motocicleta nueva y se deja una antigua. Utilizaron la nueva, se fueron y dejaron botada la vieja. En cuestión de seguro nada más y golpeando a quien estaba manejando esta motocicleta que ha tenido un destino, ni siquiera era de él, ¿no? Era parte de la familia, era por uno de los hijos. Gracias, Álvaro, buenos días, estamos atentos a cualquier otra repercusión que tengamos desde Cochabamba. Al día tu día, presente en el Alto, señoras y señores, vamos a tomar contacto con Donato Hanover. Se encuentra en La Ceja y vamos a hablar acerca de nuevas rutas. Muy buenos días, Donato, adelante. ¿Qué tal, Paul? Mira, el reto del reordenamiento vehicular acá en la ciudad del Alto se ha dispuesto ahora para dar agilidad al tránsito vehicular, que evitar la trancadera, al mismo tiempo la aglomeración de personas en la calle 2, un punto donde se generaba bastante inseguridad, y dar fluidez tanto a peatones como a los transportistas. Se ha habilitado este paso peatonal, era metros más adelante, pero ahora es de aproximadamente 6 metros de ancho este paso peatonal. Si tiene el reto de que los vehículos respeten el paso peatonal acá, podemos ver cómo agentes de parada están tratando de agilizar la circulación de vehículos, poner en orden a los peatones, que respeten el semáforo, sí, a fin de agilizar el tránsito vehicular, dar seguridad a los peatones, evitar que se concentre acá la delincuencia, que es lo que ocurría en la calle 2. Vamos a hablar con el secretario de Transporte. Muy buenos días. Este movimiento de trasladar el paso peatonal a este sector da seguridad y agilidad al tránsito vehicular y peatonal también, ¿no?
Sí, nosotros de manera gradual vamos a implementar diferentes trabajos de obras civiles en todo lo que es la 6 de marzo, en la casco urbano central de La Ceja, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se ha venido desarrollando, son 6 metros que se ha hecho una apertura de peatonal en lo que es la avenida 6 de marzo de altura calle 2. Como estamos observando, la gente tiene más espacio para cruzar de un lado al otro y en el tiempo del semáforo verde los vehículos tienen que pasar lo más rápido posible, evitar la trancadera. Sí, nosotros vamos a implementar durante esta semana el pintado de lo que es el paso peatonal. De la misma manera se va a instalar en este sector lo que es el semáforo peatonal. Son nuevos implementos, nuevas estrategias que se están justamente aplicando acá en la calle 2 de la avenida 6 de marzo, un lugar donde se generan dos situaciones conflictivas, tanto la trancadera en los vehículos, así como la aglomeración de personas en puntos como este, donde cuando se aglomera la gente de esta manera, esperando que se habilite el paso, es donde la delincuencia suele operar y era mucho peor antes, donde el paso peatonal era bastante estrecho, aproximadamente de 1,5 metros. Ahora se ha ampliado a 6 metros a fin de evitar de que la aglomeración sea mucho más estrecha, Paul. No solamente va a ayudar a la transitabilidad de los peatones, sino también a la seguridad. Bueno, Donato, gracias por este informe. Esperemos también que exista alguna acción en cuanto a paradas para los minibuses, si no esto ocasionará una congestión vehicular. Donato Hanover, gracias. Continuamos. Atención, esta información a usted le interesa y muchísimo, porque mucha gente se pregunta, ¿ya desde el siguiente mes me va a llegar un incremento del agua? ¿A quiénes les llegará este incremento? ¿Desde cuándo se va a aplicar? Estamos en este momento con el doctor Freddy Butinza, asesor legal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento. Gracias por estar con nosotros. Y esa es la primera pregunta con la que inicio, por favor, doctor. ¿Ya va a ver? ¿Se va a aplicar el incremento? Buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Permitirme hacer una aclaración a la opinión pública, aprovechar los medios y ser enfático en este tema. La resolución de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, APS, no determina ningún incremento de tarifas en este momento. Bien. No determina ningún incremento a nivel nacional, ni en Santa Cruz, ni en el Alto, ni en La Paz. Lo que hace la resolución es facultarle a los operadores de servicio, a las EPSAs, en este caso en La Paz, EPSAS La Paz, a las cooperativas en Santa Cruz, a facultarle que puedan solicitar a la APS aplicar una tarifa de sequía. Temporal. Temporal. Bien. Solo por el periodo de sequía, pero bajo dos condiciones. La primera, que la EPSA informe y evidencia a la APS que tiene un descenso en sus fuentes de agua, como en el caso de La Paz tenemos... O del Alto, por ejemplo. O del Alto, por ejemplo, que están reduciéndose las represas. En función a este parámetro, también la EPSA tiene que identificar en su universo de usuarios si tiene consumidores altos e irracionales. Por ejemplo, se considera un consumidor irracional alguien que consume arriba en una vivienda, arriba de los 30, 40 metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 metros. Bien. Entonces, en un inmueble por mes, con 5 personas, una familia de 5 o 7 personas, no puede tener consumos arriba de 40.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esos dos parámetros acredita la EPSA y puede solicitar a la APS aplicar esta tarifa por sequía por un periodo corto de sequía, 3 meses a 4 meses. Ahora, ¿y va a ser de forma inmediata, ya que incremente ese costo para quienes tengan un consumo más elevado, o hay condiciones? Le agradezco la pregunta, realmente es muy importante. Primero, esta medida no se va a aplicar este año por si acaso. Bien. Y se va a evaluar para el próximo año por los operadores de servicio. Hay que tener en cuenta que el próximo año se estima que estamos en el fenómeno del Niño, donde se espera que haya un decremento en las precipitaciones pluviales y la situación, esperemos que no sea más extrema que ahora. Entonces, se está previendo
problemas a futuro. Entonces, esta medida además se va a aplicar de la siguiente forma. Primero, la EPSA va a identificar a todos sus usuarios con consumos elevados e irracionales. Bien. Y les va a notificar. O sea, no es que se va a subir inmediatamente la tarifa. Bien. Les va a notificar y les va a decir, ustedes están teniendo consumos irracionales, no justificados, tienen la posibilidad de reducir, podría deberse a fugas internas, también, etcétera, etcétera, o puede que efectivamente, como hemos visto, hemos advertido en la ciudad de La Paz, en algunas zonas, no quiero mencionar nombres, estamos viendo que están regando jardines, están lavando el auto con agua potable, están lavando las aceras, etcétera. Y no es posible, no es responsable eso. Entonces, la EPSA le va a notificar al usuario, le va a otorgar un plazo para que haga sus ajustes. En caso de persistir, recién va a proceder a aplicarse esta tarifa. ¿Y hasta un cuánto por ciento es? ¿O eso se tiene que definir? Es la EPSA la que va a definir. Lamentablemente se ha manejado una cifra que no es lo real. Lo real. O sea, no es 30%. Es la EPSA, el operador de servicio, quien puede definir el incremento, que puede ir de 5, 10% hasta un 30%. Y mire, yo le quiero dar un dato muy interesante y con eso llamar a la reflexión a la población. En La Paz tenemos aproximadamente 400.000 usuarios. Bien. 470.000 conexiones de agua potable. De las 470.000 conexiones de agua potable, aproximadamente un 95% de la población usa el agua de forma responsable. Es decir, responsable podemos determinar entre unos 7, 8, 9, hasta 15 metros cúbicos. El Alto, por ejemplo, y no tiene por qué preocuparse el Alto, tiene un promedio de consumo de entre 6 a 7 metros cúbicos. Menos incluso. Bajo. Sí. La Paz tiene un promedio de consumo un poquito más alto. Pero la mayoría de nuestros ciudadanos consume hasta 15 metros cúbicos. Pero hay un 5 a 7% que consumen arriba de los 30, 40 metros cúbicos. ¿Será porque tienen también negocios? ¿Porque lucran con el agua? ¿Lavan vehículos? Por una parte sí, pero los que tienen negocios están en otra categoría. Es otra, ¿no? Hay otra categoría. Bien. Son usuarios domésticos, como le decíamos, advertido, por ejemplo, lavado de aceras. Claro. La propia alcaldía de La Paz está regando las plazas, jardines con agua potable. Le hemos enviado una nota pidiéndole que el riego de jardines, áreas verdes, se haga con aguas grises o aguas de vertiente. Muy bien. Entonces, como le decía, este 5-7% de usuarios irresponsables nos generan aproximadamente una demanda de casi 2 millones de metros cúbicos de agua. Ya es una cifra elevada cuando lo sumamos todo. Un volumen alto de agua. Claro. Entonces, estos 2 millones de metros cúbicos de agua que se están desperdiciando pueden perfectamente abastecer aproximadamente 100.000 o 120.000 familias. Es decir, con esta medida, ¿cuánto vamos a ahorrar en agua? Aproximadamente, esperamos, en La Paz, estoy hablando de La Paz, aproximadamente 2 millones de metros cúbicos. Wow. Entonces, es importante que todos trabajemos en el cuidado del agua y hay que recordar que tenemos derecho al agua, pero también tenemos obligación de cuidar. Y una de ellas es cuidar usar racionalmente el agua. Entonces, esta medida es más para hacer una especie de concientización a la población, para generar conciencia en los consumidores, para evitar este consumo que es exagerado, se lo ha demostrado, pero cada cooperativa e institución de agua potable de cada departamento se hará cargo justamente de aplicar este incremento que, reiteramos, es temporal por la época de sequía y no es para todos, sino para aquellas personas que tengan un consumo mayor a los 20 metros cúbicos. Arriba de 25. Arriba de 25 metros. Muy bien. Ha quedado todo muy claro entonces para tranquilidad de la población. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos.
Atención Bolivia, porque hay nueva canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, es Celinda Sosa Luna. Escuchemos lo que tiene que decir, por favor, porque ha sido posesionada hace algunos segundos nada más por el presidente del Estado. Es la nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien en este momento está saludando a todo el público presente, pero recordemos que tras el alejamiento justamente de Rogelio Maita, quien ahora es parte de la CAM, asume justamente Celinda Sosa Luna como ministra de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Viceministros que nos acompañan, al compañero de la Central Obrera Boliviana, a la compañera Guillermina, un gusto que en este momento nos acompañen, a las Fuerzas Armadas, a los medios, a los medios de comunicación. Hermano presidente, se constituye un honor para mí y para mi familia la gran responsabilidad que usted hoy me delega. No me cabe la menor duda que se trata de un compromiso más grande que he asumido en toda mi vida. Tenga usted la seguridad que sabré responder a la altura de este nuevo desafío. Seré la primera mujer canciller del Estado plurinacional y del proceso de cambio. A partir de la legitimidad, la legalidad que el pueblo boliviano lo dio a nuestro gobierno el 2020. Yo soy Celinda Sosa, soy una mujer tarijeña, nacida en la comunidad de Yesera, provincia Cercado. Siempre he estado vinculado al trabajo con el pueblo, con las organizaciones sociales. En 1983 fui parte del equipo fundador de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ese mismo año, dirigente de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, también la secretaria general de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, de Bolivia, ahora Confederación Nacional. Durante 18 años fui directora y fundadora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina, impulsando siempre la participación de mujeres en el ámbito político, social y económico. El 2005, tras el triunfo del hermano Evo Morales en las elecciones presidenciales, fui convocada para integrar la Comisión de Transición Social y luego el 2006 me convocan para integrar el gabinete como ministra de Producción y Microempresa hasta el 2007. El 2008 asumo la representación presidencial en el departamento de Tarija. También he trabajado en la gobernación, presidiendo la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta hace poco tiempo, parte del directorio del Banco de Desarrollo Productivo, BDP. Asumo esta titularidad del Estado Plurinacional de Bolivia en un momento en que la humanidad se encuentra frente a la impostergable desafío de construir y consolidar un nuevo orden mundial, más justo, pero también en un contexto en el que las amenazas internas y externas ponen en riesgo la democracia. Indudablemente, en el marco de la democracia, en el marco de la diplomacia de los pueblos por la vida, Bolivia tiene mucho que aportar en la edificación de un nuevo orden internacional multipolar, donde el respeto de los valores de la paz, la justicia, la diversidad, el equilibrio, la inclusión y la necesaria de la armonía del hombre con la naturaleza. En este sentido, puede estar seguro usted, hermano presidente, que el Ministerio de Relaciones Exteriores Plurinacional de Bolivia continuará promoviendo acciones acordes a los nuevos desafíos globales. La humanidad no puede estar sucumbida de ninguna manera ante el viejo bloque hegemónico capitalista que busca imponer a la fuerza
a un Estado subordinado, dependiente, global. En ese contexto, nuestro país continuará defendiendo la vida, la solidaridad, la armonía entre los pueblos. Si es precisamente en la defensa de la vida y en atención a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nuestro gobierno y que usted preside ha tomado la soberana y la digna determinación de romper las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. No podíamos permanecer indiferente ante la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo palestino, como producto de décadas de ocupación ilegal de su territorio y ahora, ante la violencia desproporcionada, la ofensiva militar israelí, que en su afán de exterminar la resistencia palestina, ataca, destruye, igual a centros urbanos, ambulancias, hospitales, universidades, escuelas, campamentos de refugiados. Desde la Cancillería del Estado Plurinacional Bolivia, continuaremos en la defensa del pueblo palestino, a la autodeterminación, a la construcción de su propio Estado libre, independiente y soberano. En estas mismas líneas de respeto a la vida, a los derechos humanos, el gobierno boliviano, a través de nuestra cartera de Estado, continuará denunciando en todos los foros internacionales cualquier acto de riña con el derecho internacional, como imposición de los bloqueos económicos, sanciones y medidas coercitivas unilaterales, como hoy afectan de manera cruel e ilegal a los hermanos del pueblo de Cuba y Venezuela y a otros pueblos y estados de otras partes del mundo. Hermano presidente, en los últimos años el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desarrollado una actividad acorde al mandato de la Constitución Política del Estado de Bolivia, siendo justa y oportuna. Resaltar también que bajo la filosofía del vivir bien y la diplomacia de los pueblos para la vida, Bolivia se ha posicionado en el contexto global como un país que promueve la cultura de paz, la libre autodeterminación y la cooperación entre los pueblos, sin aceptar para ello algún tipo de condicionamiento o presiones externas. Nuestro país está dispuesto a mantener las relaciones de igualdad y respeto con todos los países del mundo, sin excepciones. La Constitución Política del Estado recoge el espíritu de Bolivia para relacionarse con el mundo, pero lo que nunca estaremos dispuestos a aceptar es la injerencia externa o las presiones económicas, políticas o militares para condicionar a nuestra política exterior. Como usted bien ha señalado, hermano presidente, la construcción de un mundo transmoderno y postcapitalista tiene que ser capaz de entender los nuevos modelos de integración de los países, los bloques regionales. En ese sentido, continuaremos impulsando desde la CELAC, desde el ALBA, desde la UNASUR y desde todos los espacios de diálogo y concertación regional, una integración emancipadora y plural. Nos encontramos en un momento de reordenamiento geopolítico mundial. En ese contexto, la mirada de la integración debe trascender las fronteras de nuestro continente, la conformación de bloques extrarregionales como son los foros, la CELAC, Unión Europea, Mercosur, Unión Europea. En este marco, desde la Cancillería, impulsaremos también el diálogo y la cooperación sur-sur, fomentando y respaldando los nuevos espacios de cooperación estratégica, como el reciente encuentro entre las presidencias pro tempore de CELAC y la Unión Africana. Como parte del nuevo reordenamiento global, es la agrupación de las economías emergentes en sólidos bloques de países que con una mirada inclusiva y plural, tal es el caso de los BRICS, una apuesta real hacia la transformación del sistema financiero internacional, caracterizado en las
en la actualidad por la usura, los condicionamientos y su carácter funcional a los intereses del capitalismo mundial. Celinda Sosa es la nueva ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido posesionada. Un poco de la trayectoria, ella misma ha hecho mención, ella es tarijeña, ha sido además ministra de Producción y Microempresa en el gobierno de Evo Morales, ha sido parte también del actual gobierno, pero por otro lado, también ella ha sido parte de la vida sindical de las Bartolinas, por ejemplo, como exdirigente. Ha señalado en su discurso, y algo para resaltar es que Bolivia va a continuar y desde su ministerio en la defensa del pueblo palestino. Habrá más repercusiones sin duda y ampliaremos cualquier momento. Atención, está hablando el presidente del Estado en este acto de posesión de la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Como un país, un jugador muy importante, no solamente en la industrialización y exportación de nuestras materias primas, sino sobre todo también en la exportación de alimentos, que hoy por hoy gradualmente se está convirtiendo en un elemento central para la economía mundial. Asimismo, nos encontramos enfrentando efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, efectos que han sido nocivos para muchos países, incluido el nuestro, porque si bien ese efecto inicial fue un incremento en los precios de varias materias primas, induciría a pensar de que nos estaría yendo muy bien, pero eso es miope, eso es no ver la realidad, porque Bolivia desde hace muchos años atrás ha tenido una dependencia que hoy gradualmente estamos tratando de resolverla, que es la importación de líquidos, la importación de diésel, la importación de gasolina. Resulta pues que hoy, si bien hay algunos precios de los minerales que empiezan a tener algún incremento, la producción de la minería, por falta de inversión previa, no ha reaccionado como debería reaccionar. Gradualmente, más bien, Bolivia va a entrar a la industrialización tan anhelada con la planta de zinc que ya estamos construyendo en Oruro y que prevemos construir otra en el departamento de Potosí. Pero también, importante mencionar que dependemos de la importación de petróleo, de diésel, de gasolina, que es una parte importante para el desarrollo de todas las demás actividades. Sin diésel no hay agricultura, sin diésel no hay transporte, por lo tanto estos elementos son importantes y el precio que estamos pagando ahora es un precio descomunal producto de la guerra. Por lo tanto, diferentes temas a los que está hablando el presidente del Estado en este acto de posesión, sí, a nueva ministra de Relaciones Exteriores. Ampliaremos cualquier momento. Pausa, ya volvemos. Amigos, amigas, familia, continuamos y arranco esta entrevista con un dato que realmente me dejó sorprendido. Bolivia está en el número 51 en el ranking mundial sobre desigualdades de género. Son 142 los países en el nivel mundial, ¿no? Es un dato que a mí me llama mucho la atención. Está con nosotros Sandra Vargas, especialista de salvaguarda de World Vision Bolivia, y también nos acompaña Tatiana Calizaga, joven de Youth Ready, justamente para tocar estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Muy buenos días, ¿cómo estás? Tengas muy buen día, muchas gracias por el espacio y me gusta que hablemos de estos temas porque creo que es muy importante. Así es, sumamente importante porque es cierto que existe alguna desigualdad o algo que no está en equilibrio, ¿correcto? Sí, exactamente. En nuestro país tenemos unas cifras muy alarmantes de lo que es desigualdad de género y es muy importante también visibilizar que la violencia no solamente es violencia física, ¿no? Violencia psicológica, y no tener acceso a los derechos, las mujeres de forma plena, también es un ejercicio de violencia. Existen muchos tipos de violencia y hay gente que vive a diario esta violencia, ¿no? Y justamente quiero preguntarte, a ver, en cuanto a trabajo, en cuanto a cómo las mujeres se desenvuelven en distintos roles, ¿existe alguna desventaja en cuanto a los hombres? Claro que sí. Estadísticamente hablando, en Bolivia tenemos un 47% de brecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los hombres trabajan las mismas horas y ganan más. Las mujeres trabajamos las mismas horas y ganamos menos, ¿no?
sin tomar en cuenta el trabajo reproductivo y de cuidado que nosotros asumimos en los hogares. ¿Existe entonces una brecha salarial? Existe una brecha salarial, como te decía, de 47%. Ese es un dato muy alarmante también. Y el desafío, imagino que es el cambio de estructuras para poder seguir adelante, ¿no? Es un problema muy estructural y creo que parte mucho de empezar a reconocer el trabajo que las mujeres asumimos, ya sea productivo o reproductivo y de cuidado. Bueno, alguien que está con nosotros es Tatiana Calizaga, que es una joven emprendedora que está saliendo adelante y creo yo que eres un gran ejemplo para todas las mujeres que te están viendo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias al proyecto Youth Ready he podido desarrollar un emprendimiento. El proyecto Youth Ready me ha ayudado mucho. Perdón, permítame, Tatiana. Sandra, espérenme, aguárdenme un momento. Me dicen que tenemos información de último momento. Adelante. Atención, está hablando el ministro de Gobierno, escuchemos lo que dice. Llevó esos $420.000. Ni al narcotraficante más grande deja $420.000, ni al narcotraficante más grande le estorban $420.000. Si alguien le avisó con tiempo, ¿por qué no se llevó esos recursos económicos y por qué tuvo que juntar lo que encontró para poder fugarse dentro del territorio nacional? Todas las investigaciones demuestran que la policía boliviana no ha avisado de estos elementos. Sin embargo, la investigación continúa, la investigación tiene que seguir avanzando y tendremos que determinar quiénes más son responsables por la fuga del señor Sebastián Enrique Martel. En el marco de la cooperación internacional y regional, ¿cuáles son las posibles acciones? De que no hubo un policía que ha sido agredido en todo caso, que no mostraron nunca. La segunda consulta es, ¿en qué país ustedes precisamente se encuentran haciendo? Estamos enviando para todo el país a través de Panamá. Al respecto debemos manifestar que no vamos a revictimizar un efectivo de la policía boliviana. Segundo elemento, eran efectivos policiales de inteligencia. Yo no puedo mostrarlos a los medios de comunicación a esta persona porque, por tanto, su vida correría riesgo. Hemos visto que una persona está acostumbrada a delinquir, está acostumbrada a mentirle, está acostumbrada a falsificar documentación e identidades. Está siendo investigado por la muerte de un fiscal del Paraguay en la República de Colombia. Por tanto, yo tengo que preservar la garantía de todos y cada uno de los efectivos que desempeñan funciones al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia y así también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por favor, romantizar al narcotráfico en los demás países. Al respecto, debemos manifestar lo siguiente. Mi persona se comunica constantemente y en reiteradas oportunidades con los ministros de la región. He tenido la oportunidad de comunicarme con el ministro del Interior del Uruguay, el nuevo ministro Nico Martinelli. También he tenido la oportunidad de comunicarme con el nuevo ministro del Paraguay. Estamos intercambiando la información. Hasta antes de este trabajo, cada país tenía de manera soberana su propia información y eso ya ha cambiado. Yo he instruido a las instituciones de la Policía Boliviana, a las distintas direcciones y unidades, proporcionar toda la información en el menor tiempo posible para que estos elementos ayuden a desbaratar la organización criminal que ha estado acentuada en los países de la región. Felizmente, en Bolivia ya hemos desarticulado esta organización criminal y eso, ya lo manifestábamos precedentemente, es lo que le molesta. Yo me pregunto, y le pregunto a todo el pueblo boliviano, ¿qué hubiese pasado si este narcotraficante hablase bien de Bolivia? ¿Qué hubiese pasado si este narcotraficante hablaba bien de la policía boliviana o del ministro de gobierno? Felizmente esta persona está hablando mal de nosotros y esto significa que estamos yendo por buen puerto. Quien le ha quitado la tranquilidad de transitar por todo el territorio nacional y por los países de la región y del mundo hemos sido nosotros. Quienes más han afectado al narcotráfico, a esta red criminal, hemos sido nosotros. Por tanto, el pueblo boliviano tiene que sentirse orgulloso del trabajo que viene efectuando la policía boliviana, en este caso en específico, y no solamente lo decimos nosotros, sino también los países y los periodistas de la región. Eso es falso, no me voy a poner a bajonearme lo que dicen algunos narcotraficantes. ¿Nosotros estamos utilizando al narcotráfico con este tipo de entrevistas? ¿Perdón? ¿Se estaría revictimizando al narcotráfico con la entrevista que se dio en este Este no es una víctima, los narcotraficantes no son víctimas, son victimarios. Dañan la salud de los pueblos, destruyen las economías, perjudican a las poblaciones. Los narcotraficantes no son víctimas, por tanto no estamos revictimizándolo. Lo que hay que hacer es adquirir conciencia colectiva entre todos los países de la región.
Yo me acuerdo hace bastantes años cuando existía un medio de comunicación dentro del territorio nacional que entrevistaba al señor Roberto Suárez, un gran narcotraficante, hace bastantes décadas dentro de nuestro país. Cerraron un medio de comunicación. Esa es la dignidad que tiene el pueblo boliviano. Nosotros no andamos entrevistando narcotraficantes, no cedemos el uso a estas personas para que puedan victimizarse. Ellos hay que tratarlos como delincuentes. Eso es lo que son los narcotraficantes. Por eso el señor Marcet generaba repudio en contra del expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, porque había legalizado la marihuana. ¿Qué hizo? Le quitó el negocio de las manos a este narcotraficante. Por tanto, una persona que tiene también tintes políticos y que aquellas personas que le afectan su negocio, evidentemente las va a atacar. Esto lo va a tener que determinar el pueblo de Bolivia, el pueblo de Paraguay y el pueblo también del Uruguay y otros países de la región. Creo que está bastante claro de quién ha financiado esta entrevista, de quién era el más interesado de que se lleve a cabo esta entrevista. Evidentemente a Bolivia no le interesa esto porque Bolivia no pacta y no negocia con narcotraficantes. Según el ministro, ¿quién sería esta persona que estaría financiando? Por favor, ministro, estamos servidos para que Hemos visto ya que ha existido una serie de transporte aéreo, transporte terrestre de la periodista desde la República Oriental del Uruguay hacia el Paraguay. No sabemos en este momento si realmente en este preciso momento se encuentra en la República del Paraguay este narcotraficante, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. Ministro, ¿por qué se puede romantizar la delincuencia, ministro? Porque estamos hablando del narcotráfico. Al respecto debemos manifestar que no hay narcotraficantes buenos y narcotraficantes malos. Los narcotraficantes son delincuentes, dañan nuestras sociedades y ponen en riesgo y en peligro a todas las sociedades. ¿Por qué? Porque fomentan la violencia, fomentan la muerte, fomentan la destrucción, no solamente de nuestros ecosistemas, de nuestros parques, de nuestras áreas protegidas, sino de los pueblos. Están afectando a niños, están afectando a jóvenes, a mujeres, etcétera, etcétera. Es lamentable. Por ejemplo, hace un par de días veíamos cómo niños del municipio de Sacaba se estaban trasladando al trópico de Cochabamba y estaban manifestando: queremos ser narcotraficantes. Niños de 11 años que quieren ser narcotraficantes. Y eso nos debe llamar profundamente a la reflexión. No se debe romantizar la delincuencia, sea narcotráfico, sean violaciones, sean pedófilos. No debemos proteger a los delincuentes en nuestro país. Muchísimas gracias. El ministro de Gobierno, quien acaba de dar esta conferencia en Casa Grande del Pueblo, Vania, y bueno, hemos escuchado atentos todos los datos que él ha ido brindando, descartando también y rechazando esta declaración que se ha conocido en las últimas horas en una entrevista en una cadena internacional, la cual seguramente todo nuestro país ha estado de acuerdo. Coincido con la autoridad. ¿Por qué se está hablando mal de Bolivia si es que se le ha ayudado tanto a este narcotraficante? Se queda la cuestionante también, Vania. Además, no romantizar la delincuencia ni el narcotráfico, es lo que dijo el ministro de Gobierno. Hay otro detalle que ha llamado la atención dentro de lo que ha señalado el ministro. ¿Quién es el dueño de este medio de comunicación? Dejamos esa pregunta al aire. Vamos a hacer seguimiento a este tema. Gracias, Víctor Hugo. Amigos, amigas, familias, nosotros continuamos con nuestra entrevista. Estábamos hablando acerca de desarrollar nuevas miradas de empoderamiento. Tatiana, continúa. Sí, como les comentaba, gracias al proyecto Youth Ready he podido fortalecer habilidades y generar un emprendimiento. El proyecto Youth Ready me ha ayudado bastante de manera personal, ya que yo, cuando Youth Ready me ha captado, yo estaba en un momento lamentable de mi vida. Yo soy madre joven y no podía encontrar ningún trabajo. Lamentablemente para las madres adolescentes se les cierra las puertas a la hora de buscar un trabajo porque ven la dificultad de tener un hijo, de llevarlo, y bueno, no muchos brindan ayuda para ese aspecto. En ese sentido, Youth Ready me ha ayudado a generar un emprendimiento que me aporta económicamente, me está haciendo crecer, me ayuda a sostener mi familia, a mi hijo, poder mantenerlo, y también me ha ayudado mucho en el área de liderazgo. En este momento hemos conformado una red, la Red Voz Juvenil Bolivia, donde yo también formo parte. Estamos realizando actividades donde desarrollamos a través o para la comunidad
Justo este viernes 24 hemos salido a una actividad para promover los derechos de las mujeres, adolescentes y evitar la violencia hacia las mujeres. Eso le comentaré. Felicidades, de verdad, felicidades, Sandra. Y cuando se habla de un cambio de estructuras es justamente eso, donde no podemos encontrar tal vez ese trabajo, es generar trabajo, ¿no? Y además generar una producción de emprendimientos, que es justamente lo que viene haciendo World Vision. Sí, exactamente. Como lo decía Tati, tenemos un programa que es Youth Ready. Lo que hace es empoderar a las mujeres, pero desde el autoconocimiento, entregarles habilidades blandas, habilidades duras, para que ellas puedan también tener su propia autonomía. Nosotros pensamos que fundamentalmente tenemos que trabajar mucho la autonomía de las mujeres, y eso es muy difícil en un espacio donde no se les da la oportunidad de poder de decisión, sobre todo a las mujeres jóvenes. Y además lo importante es deshacernos de esas profesiones blandas o tareas blandas que normalmente las tenemos ahí en la cabeza con las mujeres. Creo que se terminó esto y el apoyo que brindan es importantísimo. Exactamente, creo que un cambio estructural, sí, cambiar de pensamientos, creencias, estereotipos es fundamental. Bueno, ya cerrando esta entrevista, el trabajo de niños también es sumamente necesario. Niñas, niños, tienes que estar presente para generar este cambio, que este desafío sea algo real, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros trabajamos con la niñez y a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Desde el inicio, desde que son niñas, adolescentes a mujeres adultas. Lo que estamos viendo en imágenes es justamente este trabajo que vienen haciendo con Tatiana. Exactamente. Aquí podemos ver, bueno, todo el movimiento que nosotros hacemos en relación a mostrar y visibilizar cuán importante es visibilizar los datos de violencia, cambiar un poco de forma cognitiva los estereotipos de género y movilizarnos sobre todo, ¿no?, para identificar qué situaciones están viviendo las mujeres en nuestro día a día. Bueno, y por último, ¿cómo podemos formar parte de World Vision o cómo podemos nosotros brindar nuestra ayuda? Nosotros tenemos la posibilidad de que puedan brindar de forma económica, porque nosotros trabajamos con niños, niñas patrocinadas, ¿no? Entonces, y siempre estamos recaudando lo necesario para poder hacerlo. Por otro lado, yo les llamaría que sí pueden hacer desde sus hogares, y como están ya siendo cuidadores de niños y niñas, cambiar siempre los estereotipos de género y tratar de generar espacios de empoderamiento y autonomía para las niñas. Los buscamos como World Vision, ¿correcto? Exactamente, tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página también web, y les invitamos a que nos sigan y que puedan leer también nuestros blogs. Muchas gracias a Tatiana Calizaga, joven de Youth Ready, y también a ti, Sandra Vargas, especialista de salvaguarda de World Vision Bolivia. Muchísimas gracias y mil felicidades. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.